Empezando por acá, vuelta 13. Vuelta 13, muchachos, porque la vuelta 12 eh, la terminé. No la estoy terminando, la terminé la vuelta 12. ¿Cómo están, chicos? Compartan para que todos sepan que ya estamos en clase, que acabamos de llegar, que todos se enteren, compartan, compartan, compartan. Y yo voy a empezar por la vuelta 13. A ver, compartan, chicos, compartan el grupo. Alguien que me comparta en el grupo. Alguien que me comparta en el grupo de WhatsApp para que todos sepan que ya estamos acá en el en vivo. Vuelta 13. A ver que lleguen porque yo les quiero decir cómo quedó la vuelta 12. Esta vuelta 12 y no la puedo. Hola, señora Natalia, buenas noches, bienvenida, puede estar en la clase. Buenas tardes, profe, disculpe. No pasa nada, señora Natalia, deje un me gusta y qué bueno que pasó a saludar, no se me preocupe. Entonces la vuelta 12 dice que quedó. A ver, yo les leo cómo quedó la vuelta 12. 1, 2, 3, 4, 5, sí. La vuelta 12 quedaron 5 puntos bajos verdes, acá empezamos. En la vuelta 11 se terminó con un aumento amarillo, acá terminé la vuelta 11. Y la 12 se empezó con 5 puntos bajos verdes, un aumento verde, 4 puntos bajos verde, un aumento verde. Acá en los azules se tejieron 8 puntos bajos azules, un aumento azul, 2 puntos bajos verde, 3 puntos bajos azul, un punto bajo verde, 6 puntos bajos azules, un aumento verde. Esta es la vuelta 12. 11 puntos bajos verdes, un aumento verde, 8 puntos bajos naranja, un aumento naranja acá, 2 puntos bajos verdes, 3 puntos bajos naranjas, acá un punto bajo verde y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos naranjas, 6 puntos bajos naranja, un aumento verde y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos verde, un aumento verde y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos color hueso, un aumento hueso, que es este, 2 puntos bajos verde, 3 puntos bajos hueso, un punto bajo verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos hueso y un aumento verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos bajos verde, un aumento verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo. 2 puntos bajos verdes, 2 puntos, a ver, 2 puntos bajos verde, yo estoy corrigiendo también el patrón, 3 puntos bajos amarillo, un punto bajo verde y acá terminé con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos amarillo. Y empezamos la vuelta 13, que en este caso sería vuelta 13, 14, 15, no, 13, 12, 13 y 14, porque la 12 no la tejí con ustedes, pero se las acabo de decir. Vamos a empezar la 13 y hacemos la 14. ¿Listo, muchachas? Ya nos falta poquito, ya nos falta poquito, muchachas.
Así como vamos, ya en la otra vuelta vamos a pasar acá con azul para empezar este corazoncito. Así que ya pasamos la parte más complicada. ¿Cómo están, chicas? Dejen me gusta, recuerden, dejen siempre el me gusta, muchachas. No pasen de largo, dejen un me gusta para poder que YouTube sepa que sí les está gustando, que lo están viendo y compartan, muchachas, para que lleguen muchas compañeritas. Vuelta 13. Esta vuelta 13 dice que empecé con un aumento. Miren, yo tengo acá la vuelta 13. Dice que van 3 puntos bajos verdes, así que hice un aumento y voy a hacer 2 más. Esta es la vuelta 13. Empiezo vuelta 13. Gracias, amén, 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 muchachas. Gracias por las bendiciones. Desear cosas buenas hacia los demás es lo mejor que pueden hacer ustedes por el mundo. Desear cosas buenas, siempre agradecer y desearle cosas buenas a los demás. Ah, no, acá no va aumento. Acá, sí, porque yo voy a hacer en la otra vuelta este y me quedan 2 acá. Entonces yo voy a hacer en la otra vuelta este, que son, a ver, 3 y me queda para 4. No, entonces no voy a iniciar con aumento en esta vuelta, que es la vuelta 13. Voy a hacer puntos normalitos. Recuerden que lo estoy modificando para que me quede perfectamente bien. Entonces, acá yo terminé con un punto, con uno no, con 6 puntos amarillos. Terminé la vuelta 12. Y empiezo la vuelta 13 con 1, 2, 3, 4 puntos bajos verdes. 4 puntos bajos verde. Y dice que tiene cuántos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amarillos. Vamos a ver si este también tiene 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces dice que voy a hacer 9 amarillos, pero yo creo que voy a hacer aumento ahí. Esperen, chicos, yo como tengo este hilo acá. Listo, como tengo estos acá. Listo, esperen que creo que le di una vuelta cuando lo estaba contando y se me quieren enredar, así que prefiero acomodarlos. 9 amarillos. Vamos a ver si tengo que hacer aumento al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sí, creo que voy a hacer en este punto 8 un aumento para que me queden 9. ¿Listo? Entonces acabo de tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos amarillos. Después de cuántos, 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos verde, 7 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo acá. Y después de este, recuerden que estamos guiándonos por este de acá. Así que yo estoy tejiendo esta vuelta y acá dice que va 1, 2, 3, 4, 5 azules y empieza el azul oscuro en un azul. Vamos a ver si sí me alcanzan. 5. Y si no, pues hago menos, porque ya acá hice un aumento, así que voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Solo me alcanzó para 4, voy a dejar esos 4 porque lo estoy modificando para que me quede perfecto para todas las vueltas, una secuencia perfecta. Entonces dice que van 4 puntos bajos verde y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos y no hay un aumento en ningún lado. No hay aumento. 12 puntos azules. 12 puntos azules. ¿Listo? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. 12 puntos. Voy a tejer 2 puntos verdes, 1 y 2. Revisemos que no esté recogido nuestro trabajo, que no esté por ahí mal en la parte de atrás. 2 azules, 1, 2. Tengo apuntes acá de 4 puntos bajos verdes, 12 azules, 12 puntos bajos azul hortensia, 2 puntos bajos verde. Y acá miramos si va aumento o no. Voy en esta vuelta. Miren acá. Y dice que va. Sí, va un aumento de azul 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a hacer un aumento verde aqua con azul hortensia. Listo, para tejer 4. Entonces, este es aumento. Acabamos de tejer 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos azul hortensia y acabo de hacer un aumento verde azul hortensia, este. Y vamos a tejer 3 más. 1, 2, 3. Voy a revisar si sí son 4 en total. 1, 2, 3, 4. Sí son 4. Y ahí me aparecen 3 verdes. Uno, 2, 3, son 4. Acá me aparecen 4 en los amarillos. Para que me quede una secuencia perfecta voy a hacer los mismos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a hacer 4. Ah, no, no hago 4 porque si hago 4 me van a quedar menos acá. Entonces sí los voy a dejar de 3. Sí los voy a dejar de 3, mis niños, porque resulta y pasa que acá me aparecen de 3. Y si yo lo dejo de 4, entonces me va a quedar, me van a quedar más puntos acá al final. Entonces lo voy a dejar de 3 y hago los 9 azul hortensia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy a dejar 3 verdes y 9 azul hortensia para que siga la secuencia ahí para allá y se repita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los mismos 9 que dejé acá. Vamos a ver si sí me sigue la secuencia para dejar 4 acá. Listo, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí dice que van después del aumento verde, azul hortensia, 1, 2, 3 azul hortensia, 3 puntos bajos azul hortensia.
3 verdes, 3 puntos bajos verde. Y dice que va, a ver que ya se me acabó la hoja, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, 8 y un aumento. Acá en el amarillo, chicos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos, azul hortensia, un aumento azul hortensia. Qué bueno que revisé para que me quede mi secuencia perfecto. Y dice que acá queda 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No. Entonces ahí no va aumento, muchachos. Ahí va aumento en el azul hortensia. Sí, sí va aumento, pero entonces me quedan más puntos allá que acá. Vamos a ver esa secuencia cómo va. Ahí acabo de hacer aumento porque esa es la otra. Como es un fondo totalmente redondo que va creciendo, no lo puedo dejar sin aumentos. Entonces, tengo el aumento que hice acá con los amarillos. Tengo el aumento que hice acá con verde agua y azul hortensia. Y vuelvo a tener aumento acá. Entonces, si es un espacio grande y solamente tengo 3 aumentos, no puedo dejar de hacer aumentos, ¿ok? Y acá dice que me queda 2, 3, 4. Ve, acá tengo más azul hortensias que en el otro, pero igual lo voy a dejar así, muchachas, porque tampoco le pienso reducir. Tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Reviso mi patrón. Dice que tengo estos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los aumentos 9. Y acá me muestra que tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me salieron 6. A ver, 5. Sí, porque va un verde acá. Entonces, en este azul verde aqua me salieron 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dice que después del aumento azul hortensia tengo 6 puntos bajos verde. Pues hasta ahí ya la secuencia no es perfecta, ¿ok? Necesito que quede claro eso, muchachos. Ya esta secuencia no quedó perfecta porque quedaron más puntos en un lado que otro, pero eso hace parte de la modificación. O sea, ustedes no se me vayan a poner a quitarle puntos porque no es necesario y ahí es donde se pierde una secuencia. Y pues en este caso, muchachos, que la secuencia ya no quede perfecta, pues hasta ahí se hizo. Ustedes saben que estamos modificando este fondo y todo puede pasar, ¿ok? Entonces no se me vayan a preocupar, ni vayan a desbaratar nada, ni busquen errores. Chicos, pasa mucho, se ponen a buscar, profe, es que, y ahí es donde se embolatan. No, lo vamos a seguir así. Así salió, así vamos, ¿ok? Y dice que voy a tejer 12, creo que tejí del azul hortensia. Voy a tejerlo, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso voy a tejer sin tener que preocuparme tanto por eso, ¿ok? Señora Dioselina, Griselda, Seuri, Rose, bienvenida. Jorge Mendo, presente, profe, acompañándola, ya está en Flores. Jorge, ¿quién es Jorge? Yo sí recuerdo que alguien me habló de Jorge, que era el celular del esposo. Alba, bienvenida. ¿Cómo está, señora Alba? ¿Cómo van todas, chicas? Por ahí se me fueron muchas compañeritas sin saludar. Gracias por estar acá. Dios les bendiga por acompañarme. Este fondo tiene su misterio y su cosita, pero chicas, yo siento que lo vamos a lograr muy bien. Lo vamos a lograr muy bien. Así que no se me estresen, no se me preocupen tanto, que sí lo podemos lograr. Acá, ve, estaba mirando una cosa. 1, 2, 3. Ah, sí, voy muy bien. Sí, pensé que no eran 3 vueltas. Yo ya llevo 3 vueltas de 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dice que van 2 verdes. 2
naranjas. Un aumento verde naranja. Verde naranja. Y creo que 3 más. 1, 2, 3. Sí, señor. Me guío por el diseño anterior. Entonces, en total me quedan 4 puntos bajos naranja. Y dice que van 3 verde aqua. Y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Listo. 3 verdes. Acá. 1, 2, 3. 7 naranjas y un aumento naranja para seguir una secuencia. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo a hacer mi aumento naranja. Ahí sí ya salió la secuencia, ¿listo? Y dice que después de este, que son estos, 7 y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si alcanza para 6, para saber si sigue la secuencia y para allá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, chicas, ahí ya me siguió la secuencia. Venga, yo halo los hilos, que tengo por acá muchos hilos enredaditos. Empieza a verse bastante. Listo, hasta ahí nada más. Y dice que acá el color hueso, vamos a ver si sigue la secuencia. Son 6 verdes y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Entonces voy a hacer 12 color hueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 color hueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuevamente 2 verdes. Pino del 2 dice, ¿cómo se llama ese verde, profe? Yo le digo verde aqua, pero la verdad no trae nombre. Es un verde ahí muy raro. Para mí verde aqua es este. Este es verde aqua, pero como este verde no se sabe ni qué nombre es. Yo le digo verde clarito, pero es un verdecito ahí porque él no viene por nombre, sino por referencias. Porque sí, para mí esto sí se llama aqua. Este color sí. Este es de Hobby y en el nombre dice claramente aqua. Pero este que yo estoy utilizando tan súper clarito, no, muchachos, no venía nombre. Acá volvemos el aumento verde color hueso y hago 3 color hueso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, en total 4, igual que acá. 1, 2, 3, 4. 3 verde aqua y seguimos con el amarillo. Hola Yolima, ¿cómo estás? Margarita, Victoria, Sebal, bienvenida. Señora Mireya, presentes, gracias. Gracias a todas estas chicas que están presentes, gracias. Gracias, mis niñas. 3 verdes. Sí, chicos, este sí en la etiqueta dice aqua. Estos no, porque estos son de crochet. Y este bendito hilo
de Miratest no traen nombres. Simplemente referencias. Y cada lote cambia la referencia. Eso es lo otro. No es como que uno va a ir y siempre es la misma referencia. Los lotes cambian cositas. Entonces usted cuando ya va a volver a comprarlo, resulta que es más claro, más oscuro. Algo tiene, pero perfectamente igual no es. Y este color hueso es esta misma repetición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el aumento color hueso. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este es el aumento color hueso. Siempre, chicos, pues para llevar una secuencia que ya pues vimos que no quedó tan perfecta como la que llevábamos, pero pues si cambia algo al empezar o al finalizar, sabemos muy bien que hace parte del diseño. Esperen que yo por acá tengo un hilo que se metió para este lado, pero lo saco por acá y por acá y listo. Voy a mirar dónde está. Ahí ya. Listo. Y dice que después de estos va 1, 2, 3, 4, 5, 6 verde agua. Vamos a ver si sí. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a volver a tejer 12 amarillos, que eso es lo que hemos tejido con todos los otros. 12 amarillos. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Lanera Reales, hola, buenas noches, bienvenidas. Loida, ¿cómo estás? 12 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vuelvo a tejer los dos verdes. 1, 2. 2 amarillos. Un aumento verde amarillo. A ver, un aumento verde amarillo. Y 3 amarillos más. 1, 2, 3. Y acá doy por terminada esta vuelta. Chicos, recuerden que el amarillo pues siempre termina antecito. Ahí doy por terminada la vuelta. Sigue plano, plano, miren. ¿Sí ven? Sigue plano. Plano, perfectamente plano, que por eso se modificó para que quedaran 4 flores y no 3 como esta. Vamos a replicar qué fue lo que se hizo en esta vuelta, chicos. Necesito que las que estén tomando apuntes puedan seguir. Dice que se terminó en el amarillo y se tejieron acá 4 puntos bajos verdes, 7 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo, 4 verdes, 12 azul hortensia, 2 puntos bajos verdes, 2 puntos azul hortensia, un aumento verde azul hortensia, 3 puntos bajos azul hortensia, 3 puntos bajos verdes, 7 puntos bajos azul hortensia, un aumento azul hortensia, 6 puntos bajos verde, 12 puntos bajos naranja, 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos naranja,
un aumento verde, naranja, 3 puntos bajos naranjas, 3 puntos bajos naranja, 3 puntos bajos verde, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos bajos naranja, un aumento naranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos bajos verde, 12 puntos bajos hueso, 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos hueso, un aumento verde hueso, 3 puntos bajos hueso, 3 puntos bajos verde, 7 puntos bajos hueso, un aumento hueso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos bajos verde, 12 puntos bajos amarillo, 3, no, 2 puntos bajos verde, 2 puntos bajos amarillo, un aumento verde, amarillo y 3 puntos bajos amarillo. Ahí es la vuelta 13. Ahora empezamos vuelta 14. Y la vuelta 14, obviamente tengo que leer este patrón, donde empieza mi vuelta 14. Pues mi vuelta 14, según yo, empieza acá. Aquí, mi vuelta 14. 1, 2, 3. Que ya tendría que tener 4. Perfecto. Y dice que empiezan 2 amarillos antes. Vamos a tejerlo para saber dónde empiezan los 2 amarillos antes. Esperen que yo le di vueltas a esto. Y dice que vamos a hacer todo este verde. 1, 2, 3, 4, 5. El aumento va acá. Entonces yo creo que sí. 5. Y empieza aquí 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Y van 12 puntos. Y termina punto sobre punto. O sea que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y necesito que quede punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y son 12. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Entonces la vuelta 14 empieza de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos verde. Un aumento amarillo. Y 10 puntos bajos amarillo. Ahí tome apunte. Vamos a ver si sale. ¿Ok? Vi una señora, ay, profe, se ve que usted sabe mucho. Y yo, ay, si viera que yo también exploro, si yo también invento. No, muchachas, esto es creatividad. Explorar y cambiar un diseño es creatividad. No es otra cosa sino eso. Práctica y mucha confianza. Un aumento amarillo. Acabo de tomar ese apunte. Y dice que voy a hacer 10 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Listo, al menos sí me dio hasta donde se supone que tenía que quedar. 10 amarillos, porque estamos acá, miren muchachos. Lo que yo estoy replicando es esto, que acá tengo 12 amarillos. Esta es la parte que estoy replicando, ¿ok? Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y un aumento. Nueve y un aumento. Pues vamos a ver cómo nos queda eso haciéndolo así. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos verde. Un aumento verde. Acá un aumento verde. Y un punto bajo verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un punto bajo verde. ¿Listo? Ahí estamos. 9, un aumento y un solo punto, porque sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si me quedan los 6, porque lo que no puedo dejar es que se pierda la secuencia de la flor. Yo puedo variar los verdes todo lo que quiera, pero las partes de las flores no, porque ahí es donde se pierde el diseño. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me dio perfecto los 6 azul hortensia. Un aumento verde, un punto bajo verde y 6 puntos bajos azul hortensia. Listo. Voy a correr este gancho para guiarnos dónde estamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estoy. Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5 verdes. 5 verdes. Hola, señora Zoraida, ¿cómo está? Bienvenida. Jacqueline, bienvenida. Zoraida, Miranda, buenas noches. Le quedaron espectaculares. Gracias, gracias. Fabio Ávila, buenas noches. Bienvenidos, chicos, chicas, ¿cómo están todos? Esperen que por acá se ve un poco el amarillo. Este amarillo. El amarillo y el color piel. Como el color piel no lo estoy usando en nada, sí se ve bastantico. Ahí. Listo. En que estamos 6, creo que son de estos. Vamos a tejer y ya les digo a ver si sí. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos dice acá que son? 1, 2, 3, 4, 5. Dice que son 5. 5, 5. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4. 4, 4. No quiero hacer un aumento ahí porque me queda aumento sobre aumento. Entonces voy a hacerlo acá. Un aumento verde. Y voy a tejer 1, 2 y 3. Listo. Entonces 6 puntos azul hortensia
un aumento verde y un, dos, tres. 3 puntos bajos verde. Listo. Y dice que van 2 puntos azul hortensia. 2 puntos azul hortensia. Solo 2, que son estos dos de acá. Estos dos. 1, 2, 3 y vuelvo a replicar lo que hice con el amarillo. Vamos a ver si me quedan 3 verdes o me quedan más. 1, 2, 3 verdes. Miren, ahora voy a replicar esta parte. Esto de acá no, porque es el final de la vuelta. Esto de acá que dice que van 12 puntos. Entonces, para que me queden los 12 puntos, dice que tengo que hacer un aumento azul hortensia. Un aumento azul hortensia. Y 10 azul hortensia. Así empezamos con el amarillo, ¿no? De esta forma. Fabiola, buenas noches. Nelly Vargas, buenas noches. Señora Dioselina, ¿cómo está? Señora Rona, ve, por aquí una chica como que de Estados Unidos, o no sé de dónde es. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos, chicas? Mire, empecé a repetir esta. Y dice que acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verdes y el aumento verde. Venga, chicos, estiro estos que por acá ya les sentí grumos. Ya. Nueve verdes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Un aumento. Un aumento. Y un punto bajo verde. Tengo que checar si me da para uno, porque acá solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, acá me da para hacer 2 verdes más. Recuerden que cuando empecé la otra vuelta tampoco me dio la secuencia de la segunda flor, pues tengo que tener en cuenta esa parte, ¿ok? Entonces yo lo que tengo que es que estos colores, por ejemplo, lo que son azules, perfectamente sean iguales a esto. Esto que el verde cambie un poquito, 1 o 2 puntos, no me afecta mucho. Me afecta es si cambia el diseño de la flor. Eso sí afecta mucho. Entonces, esa parte es la que tengo que conservar. Y acá dice que quedaron 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo tengo que dejar espacio solo para 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, acá dice que tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verde, un aumento verde, 3 puntos bajos verde, ¿ok? Recuerden que también estoy jugando con los aumentos. Yo también tengo que tener claro que los aumentos no se me pueden disparar, ni mermar, ni aumentar, sino llevar un ritmo bien de aumentos para que no se floríe el fondo, pero tampoco quede plano, ¿ok? 3, 4, 5, 6. Y acá estoy replicando 1, 2, 3, 4, 5, que entonces me toca hacer un aumento para que sí me queden los 5. Hago un aumento acá.
un aumento verde y 3 puntos bajos verdes, 2 naranjas, un, 2, 3 verdes. Hola señora Pino del 2, Griselda, Doris, Carmen, ¿cómo están chicas? ¿Cómo van? Gracias por estarme acá acompañando. Este fondo yo sé que les ha sacado canitas, pero muchachas, estoy dando lo mejor de mí para que quede una secuencia lo más fácil de entender. Estamos acá y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11. 11, 11, no son 12. Un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, es un aumento azul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, chicas. Un aumento azul, que en este caso el aumento es naranja, y 10 más. ¿Ok? Si vamos muy bien, ya conté, confirmé. Un aumento naranja y 10 puntos bajos naranja. María Ligia, ¿cómo estás? Bienvenida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para un total de 12 si los cuento todos completicos. Por acá el amarillo está enredado. Vamos a checar. Miren chicos lo hermoso que empieza a verse. ¿Sí ven? Ya se ven perfectas las flores. Esperen, yo por acá reviso mi color amarillo, que está resabiado. No sé por qué ese amarillo está tan resabiado. Yo sí más o menos sé por qué es. Se salió la parte del centro. Está mal entorchado. Mal devanado, chicos. Listo. Ya. Ahí nada más. Acá seguimos. Entonces la secuencia está ahí, va perfecta. Y dice que acá vamos a tejer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. Son 9, no 10. 9 y el aumento. Vamos a ver si sí. 9 y el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. Y vuelvo a contar que me queden para los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a hacer 3 verde agua. 3 verdes después del aumento. 3. Y ahora sí me quedan para hacer los 6 color hueso. Venga que acá se ve un poquito este. Listo. Y voy a hacer los 6 color hueso.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá es donde vamos a hacer el aumento verde aqua y 3 puntos bajos verde aqua. Dos color hueso para que siga la secuencia. Uno y dos, que estaría como en los dos naranjas. Tres verdes. Uno, dos, tres. Y volvemos a hacer lo mismo con el naranja, o lo mismo que se hizo con el naranja, un aumento naranja y 10 en naranjas. Ahora sería un aumento color hueso y 10 color hueso. Entonces, un aumento color hueso y 10 puntos bajos hueso. Listo. Hola, señora Maribel. Kevin, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Kevin, ese milagro de ver a Kevin por acá. Y 10 color hueso. Listo. Ay, chicos, va perfectamente plano. Recuerden, aquí mi color negro, como no lo estoy usando en nada, se me deja ver por ahí a pedacitos. Pero es por eso, porque no lo estoy usando en nada, absolutamente nada. Y acá se ve un poquito el amarillo. Listo. Y seguimos. Dice que 9 verdes, un aumento verde. Vamos a ver si se da esa secuencia. Vamos a ver si me da la secuencia de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un aumento verde. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 puntos bajos verde. 1, 2, 3. Ahora los 6 amarillos. A ver, que es que este amarillo se confunde con el color piel. Acá está. Kevin, ¿qué horas tienes tú en Chile? 1. Acá en Colombia son las 8:58. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, un aumento verde y 3 verdes. Dos amarillos. Tres verdes. Ah, yo creo que con los dos amarillos termino la vuelta porque yo tengo que ver cómo empieza la otra. Entonces, más bien lo dejamos terminado
con los dos amarillos para que ya lo otro amarillo empiece en la vuelta 15. Listo. Listo. Entonces sí, dejemos por terminado con los dos amarillos. Ya se empiezan a ver los pétalos hermosos. Y ahora sí se ve más grande. Más parecido a lo que tiene que ir quedando. Ya, por ejemplo, acá ya va a empezar en esta otra vuelta estos amarillos. Y se va a completar este acá. Vamos a ver con el azul, que se ve mejor. Acá. Entonces se va a hacer en la otra vuelta este corazón amarillo. Esto azul se agranda. Aquí se saca este otro bracito que sale acá en este pedazo. Acá. Y se le coloca este cielo. Bueno, voy a leerles qué hice en la vuelta 14, muchachos, porque yo necesito que ustedes, los que están tomando apuntes, no se me pierdan por nada. Dice que en la vuelta anterior yo terminé con 3 amarillos. Y esta vuelta dice que empezó con 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos verdes, un aumento amarillo, 10 puntos bajos amarillos, 9 puntos bajos verdes, un aumento verde, un punto bajo verde, 6 puntos bajos azul hortensia, un aumento verde, 3 puntos bajos verde, 2 puntos bajos azul hortensia, 3 puntos bajos verde, un aumento azul hortensia, 10 puntos bajos azul hortensia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. 9 puntos bajos verde, un aumento verde y 3 puntos bajos verde. 6 puntos bajos naranja, un aumento verde, 3 puntos bajos verde, 2 puntos bajos naranja, 3 puntos bajos verde, un aumento naranja, 10 puntos bajos naranja y nuevamente 9 puntos bajos verde, un aumento verde, 1, 2, 3, 3 puntos bajos verde, 6 puntos bajos hueso, un aumento verde, 3 puntos bajos verde, 2 puntos bajos hueso, 3 puntos bajos verde, un aumento hueso, 10 puntos bajos hueso y nuevamente 9 puntos bajos verde, un aumento verde y 3 puntos bajos verde. Y acá termino con 6 puntos bajos amarillo, un aumento verde, 3 puntos bajos verde y 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos amarillo. Así termino la vuelta 14. Chicos, yo voy a hacer mañana la vuelta 15. O sea, para mañana yo les voy a tener la vuelta 15 toda hecha como la 12 que hoy la tenía hecha y simplemente les leí qué vamos a hacer. Entonces yo mañana voy a tener toda la vuelta 15 hecha, que en la vuelta 15 empiezan los corazoncitos estos o el centro de la flor. Entonces yo voy a hacer la vuelta 15
Se las leo mañana cómo quedó la vuelta 15 y hacemos mañana la 16 y la 17 para que ya por fin muchachos avancemos un poco más. ¿Listo? Porque todavía nos falta. Para mañana también les voy a tener cuántos puntos en total tengo hasta acá. En la vuelta 14, bueno, o en la vuelta 15 que ya es la que voy a tejer, entonces les voy a tener mañana cuántos puntos llevamos para darnos un más o menos sí confirmamos que nos va a quedar de 240, que esa es la idea. Chicos, gracias por la compañía. Ya llevamos una hora en vivo. No se los olvide, dejen un me gusta, un corazoncito, dejen siempre algo positivo, chicos. Si pueden compartir en grupos de Facebook, WhatsApp, si me quieren apoyar suscribiéndose al canal, les agradezco de corazón. Hasta mañana, chicos, que descansen. Nos vemos mañana porque esta semana ya vamos a empezar el cuerpo de Elsa.